Durante las últimas 5 semanas se ha producido un alza importante en el precio de los combustibles. De ahí a que surjan iniciativas que buscan revisar nuevamente el impuesto específico a los combustibles. Esto podría darse en el marco de la modernización de la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Revisamos estas iniciativas en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Gabriel Silver. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Encantado. Muy bien. Diputado, hemos visto que en regiones la benzina ha llegado a 1.000 pesos, en Santiago a los 900 y así suma y sigue superando la barrera de los 800 pesos. Sabemos que hay contingencias internacionales de por medio, pero en nuestro país también se pueden hacer cosas al respecto, ¿no? A ver, yo creo que este es un tema archidiscutido en la opinión pública. También recordemos que lo que es nuestro actual MEPCO, que es el mecanismo que tenemos para compensar efectivamente o estabilizar las alzas en los precios de los combustibles, ha pasado por distintos ciclos, incluso distintas siglas. Teníamos el FEP, luego teníamos efectivamente el CIPCO, actualmente tenemos el MEPCO, pero al final del día vemos cómo el alza de los combustibles sigue siendo tema de preocupación, sobre todo cuando hemos tenido niveles de masificación efectivamente del uso del automóvil, como lo tenemos en el Chile de hoy. Desde esa perspectiva hay que decir, y la gente lo sabe, que del precio final de venta de los combustibles, cerca del 40% son solo impuestos. Obviamente el IVA, que se paga a todo lo que compramos en materia de productos y servicios, pero en materia de combustible está el impuesto específico que grava en cerca de 1/3 efectivamente el valor de la benzina. Entonces uno entiende, Gabriela, el tema del alza al precio del dólar, de que Chile no produce ningún tipo de petróleo o crudo que nos genere una diferencia competitiva, como sí ocurre en otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia, qué sé yo, México, o contextos como el precio del dólar. Pero hay algo en el cual podemos trabajar, que es justamente el tema impositivo tributario. El gobierno ha anunciado una gran reforma tributaria. Uno ve que quiere contar efectivamente también con los votos de la oposición para que sea un verdadero pacto fiscal en esta materia. Recordemos que Piñera tiene minorías en ambas ramas del Congreso y nosotros queremos poner sobre la mesa también en serio el tema de los combustibles. O sea, dentro de la modernización de la reforma tributaria, incluir algún tipo de revisión, por lo menos, del impuesto específico. Así es, obviamente no queremos ser populistas ni decir que vamos a eliminar este impuesto y por arte de magia bajar 1/3 el valor de los combustibles, pero nuestra pregunta es la siguiente. Si un empresario, por ejemplo, tiene el vehículo de la gerencia con cargo a los costos de esa empresa y no paga impuestos respecto al vehículo y respecto de la benzina, los transportistas también tienen beneficios tributarios importantes respecto a lo que son las alza o costos de la benzina, porque un trabajador, un profesional que con mucho esfuerzo utiliza el automóvil para acceder a su fuente laboral no tiene algún tipo de deducción tributaria, impositiva, respecto a lo que es también su fuente de ingreso? O sea, tan legítimo como la gerencia de la empresa que tiene el vehículo o el transportista que ocupa su camión, también obviamente el trabajador que utiliza su vehículo para trabajar. Diputado, entonces lo que ustedes proponen de alguna manera no es rebajar totalmente el impuesto específico, sino que hacer diferencias por segmento socioeconómico y así poder tener algún tipo de devolución de ese impuesto. Bueno, aquí hay que señalar que lo que señala el ministro Larraín es una gran reforma tributaria que establece incentivos tributarios por cerca de 800 millones de dólares que el fisco va a dejar de recaudar. Y uno ve que los incentivos están puestos en las familias más acomodadas con alto ingreso que se sintieron perjudicadas por la anterior reforma, por las empresas que quieren obviamente algunos mecanismos de reactivación, pero no vemos nada en ese reparto de torta para la clase media, para la clase trabajadora. En muchos otros países, y aquí no estamos descubriendo el agua tibia ni la pólvora, existen lo que se denomina la renta básica imponible. Por ejemplo, un trabajador dice: yo respecto de mis ingresos que me cuentan todos los meses para los impuestos, también tengo algunos beneficios o deducciones tributarias, al igual efectivamente que las empresas. Hoy día las empresas tributan sobre sus rentas, vale decir, sus costos, gastos los deducen, finalmente reducen obviamente a lo que son sus rentas y no sobre sus ingresos.
Los trabajadores, en cambio, nosotros tributamos respecto a nuestros ingresos. No tenemos derecho a ningún tipo de beneficio, ni en materia educacional, si nos compramos una casa y pagamos el dividendo, o efectivamente los costos de transporte en los cuales está el tema del combustible. Por eso que nosotros sobre la mesa queremos decirle al gobierno, estamos disponibles y abiertos a discutir una reforma tributaria, pero pongamos temas ciudadanos efectivamente de por medio. Veamos cómo se reparte la torta de estos 800 millones de dólares que el gobierno estima que el fisco debe dejar de percibir. Esto no es populismo, es la cifra que pone el gobierno respecto de la holgura fiscal. Y vemos como parte de esa torta le llegue una vez por todas a los trabajadores, a los profesionales, a la clase media. Ahora, diputado, usted dice que con la reforma tributaria se dejarían de percibir 800 millones de dólares y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice que por concepto de impuesto específico se recaudan 2.500 millones de dólares. ¿Cómo lo hacemos entonces si por un lado se van a dejar de percibir 800 y con el impuesto se recaudan 2.500? A ver, obviamente acá hay un ejercicio tributario que estamos disponibles a hacerlo en serio, con la mayor responsabilidad desde el punto de vista fiscal, sin caer en la estridencia de los solos anuncios. Pero, ojo, se recaudan 2.100 millones de dólares, pero solamente 46 millones de dólares, por ejemplo, se destinan al MEPCO, que es este fondo de estabilización del precio de los combustibles. Y ahí vemos que hay una inequidad, obviamente, absoluta. Fuera de eso, el tema del transporte. La gente que tiene un automóvil y está pagando TAC, peajes, distintos tipos de seguros o permisos, efectivamente. Sentimos que se le está poniendo demasiado la soga efectivamente a las clases medias, como digo, de esos 800 millones de dólares hay que decir cuántos, señor ministro Larraín, van a las clases medias, van a los trabajadores, van a las familias que con mucho esfuerzo se levantan día a día para obtener su ingreso y que el fisco también saca una tajada importante y también tenemos que estar con ellos frente a problemas en el transporte público y donde, como digo, el tema transporte ha pasado a ser un ítem relevante en el costo de vida de muchas familias en nuestro país. Dentro de esta diferenciación que usted plantea a la hora de poder devolver parte del impuesto por concepto de combustibles, también podría haber cierta diferencia para quienes tienen un modelo de auto y otro modelo de auto sub, Jeep, frente a los City Car, por ejemplo. Efectivamente, hoy día cómo se comporta el impuesto específico y es prácticamente plano respecto al tema del octanaje de los combustibles. Por ejemplo, claramente los vehículos de ocupan 97 tienen una gama, una cilindrada efectivamente mucho mayor que el hatchback efectivamente que tiene una familia de clase media o un trabajador que consume mucho menos combustible. Sin embargo, el impuesto específico no hace ninguna diferencia. Lo mismo del diésel, vemos como había una explosión efectivamente de estos vehículos sub, todoterreno que consumen mucho, contaminan más. Todos sabemos la diferencia del diésel respecto de las bencinas y vemos que aquí también en materia del tratamiento del mismo tributo, ya haciendo un zoom respecto de lo que es el impuesto específico de los combustibles, también hay mucho que trabajar en esta línea. Muy bien, pues diputado Gabriel Silver, le agradecemos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela, y esperar obviamente que este debate sea en serio porque eso es lo que le importa a los chilenos. Gracias, diputado. Profundizamos en este tema, estamos con el diputado Frank Sauerbaum. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias a ustedes. Diputado, hemos visto cómo las bencinas han tenido un alza importante, además consecutiva. Vamos en 5 semanas en que han subido los precios de los combustibles, llegando incluso en regiones a los 1.000 pesos, en Santiago 900, 850 pesos. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? Sabemos que hay una situación internacional de por medio, pero internamente también hay cosas por hacer. Sí. Bueno, nosotros estamos esperanzados de que efectivamente este modelo CIPCO que hemos usado ya hace algunos años efectivamente entre en régimen adecuadamente y no deje que haya esta disparidad de precios y cambios tan abruptos. Ahora, hay que ser bien sinceros, nosotros tenemos una situación presupuestaria muy ajustada y si pensamos en hacer una modificación de este impuesto, hay que también pensar en los 2.000 millones de dólares que genera anualmente este ingreso al Estado. Es ahí fundamentalmente el problema. Ahora, yo creo que esto hay que generar también situaciones distintas. Por ejemplo, hay que necesariamente promover un uso alternativo de energías limpias, como por ejemplo los autos eléctricos que han ido lentamente entrando al mercado, pero no puede ser que en Chile sea un lujo tener un auto eléctrico en vez de que tenga todas las facilidades para que estos se instalen. De hecho, en algunas ciudades, diputado, disculpe, se hace obligatorio el uso de autos híbridos, por ejemplo, sí. En los centros de las ciudades europeas, solamente auto híbrido también por un tema ambiental.
Sí, claro. Mira, a ver, sinceramente el impuesto a los combustibles tiene una idea principal de recaudación, claramente, pero también tiene la idea fundamental de desmotivar el uso del automóvil, y digámoslo sinceramente. Y básicamente para que se use el transporte público. Tampoco desde el Estado nunca ha habido una disposición cierta para poder bajar estos precios contundentemente, porque lo pudiéramos hacer. Consideremos que el impuesto al combustible llega casi al 42%, o sea, casi la mitad de lo que pagamos solamente impuestos específicos a ese combustible, y por lo tanto tiene una forma de motivar el uso del transporte público y dejar el auto al lado, justamente para prevenir los niveles de contaminación que hemos estado viendo y también los niveles de congestión. Ahora, claro, si tuviésemos un transporte público que funcionara correctamente, sí se justificaría que la gente dejase el auto en la casa, pero como eso lamentablemente no ocurre, el uso del auto se ha ido masificando aún más. Así es, es increíble cómo en las grandes urbes como Santiago, por ejemplo, Concepción, las ciudades más grandes, a pesar de que se ha ido mejorando el transporte público lentamente, obviamente la mayor cantidad de autos en el parque automotriz ha hecho que las calles hoy día sean insostenibles, cosa que a nosotros nos pasa en Ñuble con la comuna de Chillán, por ejemplo, que es la comuna más grande. También hay congestión ahí. Exactamente, la hora contaminación también. Y contaminación, y eso se mezcla con varios temas también de contaminación ambiental, como nos pasa a nosotros en el sur de Chile con el tema de la leña. Entonces se van multiplicando los factores de contaminación en las ciudades grandes, y por eso te digo yo que tiene que haber una política pública generalizada para que los niveles de contaminación disminuyan. Ahora, el tema de los combustibles, nosotros creemos que efectivamente debemos tener una política que lo haga en el fondo sostenible en el tiempo, porque no nos olvidemos de que gran parte de este combustible también lo consumen las grandes empresas y las medianas empresas. Por ejemplo, en el caso de nuestros agricultores, más del 40% del costo de producción de un agricultor está basado en energía. Entonces, nosotros hemos hecho una derivación en el mundo del agro a la energía limpia a través de la energía solar, por ejemplo, para poder ir disminuyendo costos, pero es algo que es muy incipiente y que se debe masificar. Ahora lo que se propone en algunos sectores, por ejemplo en la democracia cristiana, es que dentro de la modernización de la reforma tributaria que está impulsando el gobierno del presidente Piñera, se toque este tema del impuesto específico, si bien ellos dicen que no van a profundizar en una medida populista de eliminarlo totalmente, pero que sí pueden haber ciertas consideraciones para los distintos grupos socioeconómicos y que haya una devolución de este impuesto, como ocurre, por ejemplo, con las grandes empresas. Sí. Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que se puede ir paulatinamente produciendo una devolución de este impuesto que es tremendamente regresivo para la gente de clase media, sobre todo, que ha hecho un esfuerzo para tener su autito, para poder tener una mejor calidad de vida, y obviamente implica un mayor costo mensual. Pero también, con toda claridad, yo creo que debiera ligarse esta baja del precio del combustible a través de este impuesto con un aporte mayor a las empresas que generan energía renovable no convencional, para producir la compensación del uso de energía, porque aquí estamos hablando de una sola necesidad, que es la generación de energía de algún tipo, ya sea a través de fósiles, ¿cierto?, como es el carbón o el petróleo, o a través de energías limpias como son la eólica, la de biomasa o también la solar. Por lo tanto, tiene que haber una compensación necesariamente y un traslado desde el costo del petróleo y del carbón a energías renovables no convencionales. Diputado, a la hora de incentivar el uso de tecnologías nuevas para los automóviles, usted mencionó tecnología híbrida o bien tecnología eléctrica. ¿Debe haber subsidio por parte del Estado para que así los valores de estos automóviles no sean tan caros? Mire, más que subsidio, yo haría justamente una excepción tributaria, como se hizo en algún momento con los propios autos diésel, por ejemplo. Todos en algún momento trataron de comprarse un auto diésel porque era mucho más barato, el combustible, sí. El auto era más caro, pero el combustible era más barato. Entonces, obviamente, hay que hacer esa figura. Yo creo que tenemos que tener diría yo, una motivación real de que efectivamente comprar un auto híbrido sea conveniente para la gente de clase media y nos vayamos trasladando naturalmente a ese tipo de tecnología para contaminar menos, pero también, como le digo, para producir un costo menor. Chile hoy día tiene una necesidad de energía creciente, permanentemente la energía se va duplicando, la necesidad de energía cada 10 años en Chile, justamente por los niveles de crecimiento que nosotros tenemos. Ahora en el gobierno del presidente Piñera nosotros estamos empezando a crecer más nuevamente, por lo tanto los precios de la energía también van a ir subiendo y presionando al alza, y por lo tanto es importante que la energía renovable, no solamente en el tema automovilístico, sino que también en general se vaya posicionando fuertemente para bajar costos, pero también para tener energía más limpia. Muy bien, pues diputado Frank Sauerman, le agradecemos por conversar con Cámara Acción.
Muchas gracias a usted. Gracias. Ya lo veíamos entonces, un tema que afecta a todos los chilenos por igual, el alza en el precio de los combustibles. Hay iniciativas que hablan de revisar este tema en medio de la modernización de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Piñera. Esto fue Cámara Acción.